Feliz día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Abba Padre, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. En cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, aquí está tu servidor Miguel León para servir. Valga la redundancia. Amada, el Señor nuestro Dios nos habla del pecado. Pero antes de comenzar este tema, quisiera saludarte. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un bendecido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre, ¿dónde está el Señor? El Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, el Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, pa' que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos, pa' que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera Y nos dé muchos regalos. tengo que portarme bien, Regalar muchos abrazos. para que papá Dios nos quiera Y nos dé muchos regalos. tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Saludos a todos los hermanos que nos ven por medio de internet, en YouTube, los hermanos que están en Italia, Giancarlo, su hermano Vito también, a la bendecida Adriana, a los que están en Puerto La Cruz, los que están en cualquier parte del mundo que nos ven. Gracias y paz para toda esa amada iglesia en cualquier parte del mundo. Abba Padre. El Señor nuestro Dios nos habla hoy de el pecado. Ven, un tema que a través del tiempo la mayoría de las congregaciones, cuando vamos allá a la congregación, es precisamente para hablar del tema del pecado. De una u otra forma hablan del asunto pecado. Todas las congregaciones, no hay una sola congregación que no hable del pecado. Todas hablan del mismo tema todos los domingos. Cada vez que se reúnen, el mismo tema, el asunto del pecado, o sea, portarte bien. La congregación católica, apostólica y romana habla de un pecado original. Pero los que aparentemente son los verdaderos conocedores de las escrituras antiguas, los sacerdotes judíos, dicen que las sagradas escrituras antiguas no hablan de un pecado original. Ciertamente el apóstol Pablo nos aclara esta cosa, si es pecado o es transgresión. A la verdad, si el pecado llegó por la ley,
a base de la desobediencia, entonces cuando entró la ley se conoció un pecado original, porque no se le llamaba pecado porque no había ley, pero al llegar la ley entonces se conoció que había un pecado original. O primero, la desobediencia del primer Adán, pero no se vio como pecado hasta que Moisés, 440 años después de Abraham, trajera la ley a los israelitas, conociendo esto, que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que los gentiles que no estaban bajo la ley se les juzgaba sin ley, y a los israelitas que estaban bajo la ley se les juzgaba con la ley, como está escrito en Romanos capítulo 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que desde Adán, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, se halló pecado en todo, por medio de la ley, cuando llegó la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amada, muy importante si prestamos atención, porque es por el oír. La fe es por el oír, no por el ver. Así que no se inculpa de pecado. No obstante, en Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Hasta dónde? Hasta Moisés. Porque ya no hay muerte. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si tú sigues creyendo en la ley, entonces vives bajo pecado. Y mientras estés bajo pecado, existe la muerte. Pero cuando entendemos que Jesús vino al mundo por el perdón de pecados, entonces no hay muerte. Todos resucitamos con Dios, como está escrito en el libro de los Hechos, que el Señor vino por justo e injusto. ¿Me entiendes? Pero el hombre es el que está condenando, señalando para acá y para allá con el dedito: este es culpable, este se va para el infierno, aquel se va para el cielo, que, ¿me entiendes? Creyendo en gracia, el equipo evangelístico unidos en Cristo, creyendo en gracia, no cree en el pecado ni condena a nadie de él. Así que dice en Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán transgredió una orden, el cual es figura del que había de venir. Así que la ley es pecado, pero a Adán no se le consideró pecado, sino transgresión, la cual es la desobediencia sin ley hasta llegar la ley. Ahora bien, hay ley. Hay ley. Para nosotros no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no estamos bajo Moisés, sino bajo Cristo. Bajo la doctrina del Cristo, no bajo la enseñanza o doctrina de Moisés. Por eso repito, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del Cristo, el primer Adán, el segundo Adán. Que para entender esto tenemos que conocer qué es pecado y qué es transgresión. Pecado, concepto de pecado: pensamiento, palabra o acción, oído aquí, que en una determinada religión. Por eso nosotros no somos religiosos. ¿Ves? Tenemos libertad con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted está entendiendo? Porque la religión es la que inculpa o culpa de pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Ejemplo: mujer, tú tienes que traer
la falda hasta el talón. Ah, bueno, eso es según esa religión. Si la mujer llega con una falda a la rodilla, entonces está en pecado, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la religión establece que la mujer llevara la falda por el talón y no por la rodilla. Entonces ya ahí se vio como pecado, porque es religión. Mas nosotros aquí venimos en gorra, no los ministros, sino las personas que están sentadas, y no hay ninguna culpa de pecado. ¿Por qué no hay culpa de pecado? Porque no es por el ver, sino por el oír. Y cuando tú oyes, entonces tú te vas perfeccionando en lo que a Dios se refiere. Pero nadie te está diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, ponte de esta forma, siéntate así, siéntate asado. No. ¿Me entiendes? Aquí Dios con la persona es el que va a ir perfeccionando a la persona, porque ustedes no van a hacer obras de los hombres, sino de Dios. Es Dios el que hace en nosotros la perfección. ¿Usted está entendiendo? Va, Padre. Así que eso es religión. La transgresión puede referirse, ni siquiera el diccionario dice es así, sino puede referirse a el quebrantamiento de mandamientos, de normas o costumbres. Puede referirse, pero ninguno dio testimonio antes, es esto o aquello. ¿Me está entendiendo, amado? Amén. Va, Padre. Así que solo hay pecado para los que están bajo la ley, por mandamientos de Moisés, el cual fue solo para el pueblo de Israel. Pero los primeros cristianos, sin saberlo, mezclaron la ley con la gracia. Algo que el Señor Jesús le había dicho, no te mezcles con la levadura de los fariseos. Y se mezclaron con la levadura de los fariseos. Hasta el día de hoy está mezclada la ley y la gracia. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Estás en ley o estás en gracia? Si tu respuesta fue, estoy en ley y en gracia, déjame decirte que no puedes estar en las dos, porque la ley tiene la sombra de la gracia, mas no la imagen misma de su sustancia. Y el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y Romanos capítulo 10 del 4 al 8. Va, Padre.